Hola, bueno, un saludo para todos y todas. Darles hoy la bienvenida a este espacio. A ver, mi nombre es Yeriana Carballo, miembro titular y facilitador de la Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas. Hoy agradecida nuevamente por la oportunidad de continuar en este ciclo de entrevistas a los coautores del libro La buena práctica en las constelaciones sistémicas, publicado por la asociación en el Congreso de Bilbao en marzo de 2020. Pues bienvenidos. Hoy tengo el placer de entrevistar a Luis Dorrego, que bueno, nos presenta un artículo muy interesante titulado Teatro y Constelaciones. Comenzaré intentando resumir su amplio currículum o experiencia profesional. Luis ha sido actor, director escénico con más de 25 años de experiencia en España, en los Estados Unidos y algunos otros países. Profesor en la Universidad Complutense de Madrid, Fundación Ortega y Gasset, Rafael del Pino, Universidad de Alcalá de Henares, y fuera de España en la Universidad de Nueva York y la Universidad George Washington. Escritor teatral con varios libros publicados, entre ellos Despierta tu poder de seducción, Coaching a escena, Habla en público siendo tú mismo. Imparte cursos de constelaciones familiares y organizacionales. También tiene una formación sistémica integral. Da asesoría sistémica. Es fundador y director de Expresión Entrenamiento Integral, dedicado al desarrollo de habilidades a través de la expresión artística. Pues bueno, bienvenido Luis. Muchas gracias por esta presentación y por invitarme a esta entrevista, a la asociación, a ti en su nombre y también dar las gracias, por supuesto, a los editores del libro, a la editorial y a los editores, especialmente a Peter Burkin, que fue el que me invitó a que escribiera el artículo. Sí, recordarles a los que están conectados o a los que vean luego esto en diferido, que el libro es este y está a la venta en la página de la asociación y en Amazon, ¿vale? Bueno, Luis, yo comenzaría invitándote a que nos cuentes un poco cómo ha sido para ti ese paso entre el teatro y cómo llegan las constelaciones, es decir, cómo se da esa relación en el camino de esta experiencia. Pues me alegra que me hagas esa pregunta. La versión breve es que allá por mis 40 años, tengo ahora 21 más, pues resulta que me encuentro con mi crisis de los 40. Yo en aquel momento trabajo como director escénico y como profesor en varias universidades que has nombrado y algunas más. Y tengo mi propia compañía de teatro y resulta que tengo mi crisis de los 40. Una crisis existencial, vital, y de algo que no había sido tratado durante toda mi vida, traumas infantiles bastante importantes y algo que había quedado pendiente y que nunca se había visto. Pues llegan mis 40 años y en ese momento pues resulta que gracias a Dios encuentro a una persona que me trata y que me abre un mundo que no conocía, y en ese mundo pues entra pues desde la terapia alternativa, la ayahuasca, conocer y trabajar con Alejandro Jodorowsky, su hijo, y las constelaciones familiares, de mano de Nadia, de Surabi, de Vedanta Surabi. Yo entro allí y, Dios mío, descubro algo completamente fascinante, y es algo que tenía que ver conmigo de alguna forma. Porque desde el momento en que yo quise hacer teatro, ya como autor y como director, siempre latía en mí algo de transformar el mundo, ¿no? De querer cambiar el mundo con un impulso adolescente en un primer lugar, luego ya con la madurez de a ver qué podemos hacer para los demás, y descubro algo que lo hacía directamente, que transformaba a las personas y de paso al mundo. Y
a mí se me abre la mente, el alma y todo lo demás. Y lo que hago pues es acercarme, tengo la suerte que en aquel momento no iban muchos hombres a las constelaciones y Surabi me invita a participar en todos los talleres que imparte. Y yo voy y me empiezo a empapar, empiezo a leer pues desde, pues, bueno, por supuesto a Hellinger y a Sheldrake y a todo lo que aparece por mis manos y empiezo a informarme, interesarme y aplicarlo al mundo del teatro. Porque claro, yo en aquel momento era director de teatro y profesor de teatro. Y empiezo a aplicarlo al mundo del teatro y empiezo a hacer cosas pues muy, muy diversas, ¿no? Como por ejemplo un taller para actores donde incorporaba algo que yo conocía y que creía que era sistémico, ¿no? Y lo maravilloso fue que en aquel momento pues vi que sí, que aquello estaba pasando, que el campo se estaba produciendo, cosa que yo no entendía cómo, ni por qué, ni por dónde, ni nada, pero que de repente un actor perdía el control de su personaje porque el personaje se incorporaba a él y le daba la vida. Aquello fue fascinante, como te puedes imaginar, Jereana, y también fascinante para las personas que lo estaban viviendo, que se asustaron. Que se asustaron. Primero por mi falta de conocimiento y segundo porque que un actor no lleve al personaje de las riendas, pues no es nada fácil, ¿no? Poco a poco aquello fue creciendo y me fui interesando muchísimo sobre cómo hacer que se incorporara esto al mundo teatral, ¿no? Entonces, bueno, pues en alguna función, en alguna obra, en algunos ensayos, dejé de que el actor tomara el personaje y lo que hice fue que los actores y actrices hicieran constelaciones con las madres, los padres, los hijos, los hermanos de los personajes. Con lo cual se ampliaba muchísimo el conocimiento sobre el personaje, le daba una multidimensión y claro, aquello era como, bueno, ya me meto en el personaje directamente porque conozco algo que cuando yo era actor hacía en un papel, que era hablar de las relaciones, escribir las relaciones que existían entre los personajes. Las relaciones sociales, las relaciones emocionales que existían entre los personajes de la obra, que yo como tuve un buen profesor que era gestáltico, pues me enseñó muchas cosas cuando era actor, con 17, 18 años, y aquello lo hacía, ¿no? Hacía aquella inmersión dentro de lo que era el personaje, ampliando miras y mirándolo casi desde un punto de vista sistémico. Y entonces aquello fue fascinante y por último, lo último que yo hice en teatro fue una performance. Yo estaba viviendo en Nueva York en aquel momento, dando clases en la universidad y representando una obra de Lorca en el Off-Broadway. Y me encargaron abrir el Instituto Cervantes en Nueva York, que Antonio Muñoz Molina iba a dirigirlo lo iban a abrirlo con una presentación de jóvenes artistas españoles en Nueva York. Yo no era joven, pero era artista. Entonces me pidieron que hiciera una performance. Entonces, la performance fue realmente algo completamente, ¿cómo decirlo? Yo quería meter en el campo al público. Y entonces diseñamos con una actriz, Lidia Navarro y yo, pues una coreografía y una representación que duraba como 40 minutos, o sea, bastante larga para una performance, y donde simplemente se llamaba Atravesando Pausas, y era el momento en el que una obra de arte toma la elección, elige ser de una forma u otra. En un momento culmen, ¿no? Estaba representado como una obra de arte, pero bueno, aquello lo hacíamos con los 4 elementos, lo hacíamos con sonidos, había grabaciones, no era una representación, evidentemente, era una performance donde ella bailaba continuamente y alguna vez hablaba. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando en el ensayo general en Madrid, pues una persona entró en trance y vamos, se derrumbó y cuando se despertó dijo, me encontraba bailando, yo me encontraba bailando. Y ya en Nueva York alguna persona pues nos dijo que
que había visto una, recuerdo perfectamente una que dijo que se le había parecido su abuela. Es decir, esta es mi experiencia con el teatro, así resumida, con todo lo que hice desde mis 40 años hasta los 44, que fue cuando estrené esta obra, y ya al año siguiente ya dejé el teatro y me dediqué directamente a todo lo que es la terapia del desarrollo personal. Cuando, Disculpa si he sido muy largo de contar todo esto. no, nada, todo muy interesante. Cuando he revisado un poco la página web y esto, digo, bueno, aunque como digas, he pasado al trabajo más de las constelaciones familiares, organizacionales, se deja ver siempre este gusto por, bueno, lo que son, bueno, este camino por el teatro, ¿no? Sí me gustaría, cuando tú empiezas el artículo, vámonos al libro, eh, tú citas a Hellinger y dice, la cita textual dice, si observamos esta oposición entre lo que es la conciencia personal y la colectiva, a la luz de las tragedias griegas, vemos que el héroe representa la conciencia personal y los dioses la colectiva. ¿Cómo podemos ver esto en, bueno, teatro y en el trabajo de la persona, ¿no? Bueno, la pregunta es muy grande también, Juliana. Es muy amplia, vale. Muy amplia, sí. Si nos vamos al origen del teatro occidental, en la tragedia griega, nos damos cuenta de que Medea, Edipo, Orestes, todos los que son héroes y heroínas trágicos, están en este conflicto. Es un conflicto de la conciencia individual y la conciencia más amplia, ¿no? Para la cita de Hellinger me parece maravillosa porque él habla de los dioses y evidentemente los dioses y el destino en la tragedia es lo que nosotros estamos viendo cuando vemos constelaciones, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué nos impulsa a ir hacia adelante? Y cómo estamos o no conjugando con nuestras conciencias, ¿no? Y claro, ese conflicto que tenemos entre la conciencia individual y la conciencia más mayor, pues se ve reflejado en la tragedia griega perfectamente, perfectamente. Es como si el mundo arcaico, ¿no?, que ya estaba empezando a olvidarse, pues todavía tuviera su punto de contacto ahí, ¿no? Recuerda que terapeuta es el que sirve a los dioses. El origen de la palabra es el que sirve a los dioses. Y luego se convirtió en ayuda, en asistencia y en lo que hoy significa, ¿no? Entonces, el teatro griego nace de un rito agrario para servir a los dioses, para servir a algo más alto que nosotros, ¿no? Luego se fue, ¿no?, individualizando, se fue convirtiendo en lo que hoy somos, pero creo que el teatro griego todavía se representa precisamente por esto, porque necesitamos volver a este origen arcaico nuestro, que Hellinger explica perfectamente, y que nosotros vemos representados todos los días cuando hacemos nuestro trabajo. Entonces, para mí hay un punto de contacto en común muy claro, que es ¿de dónde venimos?, ¿no? Es la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde venimos? Y que queremos dar explicación y buscamos explicaciones y nos metemos en estos asuntos del alma para encontrar estas respuestas a estas grandes preguntas, ¿no? Y en la parte terapéutica, pues a lo que nos dedicamos. No Exacto. sé si he contestado tu pregunta. Sí, 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 muy bien. Es que cuando he leído tu artículo bueno, hay mucha asociación y similitud en lo que puede ser por ejemplo, una representación cuando estamos haciendo constelaciones familiares en grupo y lo que puede ser una escena también, ¿no? Y allí nos hablas también es como nuestras luchas contra las máscaras, ¿no? Las diferentes máscaras, ¿no? Ajá, Es ajá. como lo que no me permite ver mi propia esencia o de dónde viene lo que no estoy mirando, ¿no? Eso lo puedes mirar, vamos a decir, comparándolo, en una escena, en el teatro. Esto mismo. ¿Sí? Como yo soy muy griego,
quiero recordar que la palabra máscara significa persona en el griego antiguo. Entonces nosotros estamos representando continuamente personajes, máscaras. Tenemos diferentes máscaras a un nivel más psicológico, ¿no? Y vamos representando nuestras máscaras. Claro, todo el trabajo que venimos haciendo en este terreno de nuestra vida es buscar nuestra esencia, por supuesto, buscar nuestra esencia más profunda, quitarnos máscaras, para encontrar que a lo mejor estamos hechos de muchas máscaras y que las podemos usar cuando nos venga bien, pero sabiendo que somos así, o quitarnos todas y ver a ver qué sucede, ¿no? Este es un trabajo maravilloso de terapéutico con uno mismo, ¿no? Luego en el escenario, insisto, el escenario hoy hay mucho tipo de teatro, pero si nos vamos a la tragedia, que realmente es de donde viene el rito, ¿no? Es el rito del macho cabrío, que es su origen. Si nos vamos a la parte ritual, que es fundamental en el ser humano, que la vivimos y que la vamos olvidando, pero que necesitamos otra vez volver a ella, pues nos encontramos que las tragedias están ayudándonos a comprendernos, a saber quiénes somos. Porque siempre en una tragedia tenemos un conflicto que no es ya interno, que no es psicológico, sino es un conflicto interno, por supuesto, que sería algo así como una constelación intrapsíquica, ¿no? Un conflicto interno sería un Hamlet, ¿no? Ser o no ser, sería una constelación intrapsíquica de mis diferentes partes, y un conflicto con algo superior, ya sean los dioses, ya sea la sociedad, ya sea una pandemia. Pero siempre hay un conflicto con algo superior. Por eso, el ver teatro, al igual que asistir durante un fin de semana, por ejemplo, a un taller de constelaciones, nos hace ser muy humanos, nos hace ser muy humildes y estar muy conectados con el todo. Porque al vernos tan pequeños y al no poder, muchas veces en el teatro, por supuesto, la tragedia es donde el personaje heroico pierde y sabemos que va a perder porque no podemos pelear con contra algo superior, pues nos hace ser humanos, nos hace ser vulnerables, nos hace ser sensibles, nos hace ser pues lo que somos, unos más dentro de la humanidad completa. Y por eso me encanta. Esto es muy hermoso, porque es verdad que en la realidad hoy lo que estamos también viendo es que al ser humano le cuesta mirar su vulnerabilidad. Es decir, somos vulnerables, pero estoy en constante como negación de la vulnerabilidad, ¿no? Y solo allí puedo estar abierto a mirar, porque además la tristeza es parte de la vida, la ira, etcétera, ¿no? También lo que hablabas es interesante porque yo siento que en un taller de constelaciones, al igual que puede pasar en una obra de teatro, el público, aunque no esté mirando algo suyo, está trabajando. Exacto. O sea, cuando alguien sale y dice, yo no sé qué hiciste, pero yo me Exacto. llevo tal cosa, ¿no? Y Eso. es valiosísimo esto, ¿no? Exacto. En esa lucha que tiene que vemos a través de los representantes en un taller, ¿no? En esa lucha que tiene, digamos, el protagonista, entre comillas, ¿no? El cliente que está observando, en esa búsqueda de la verdad, como un Edipo, en esa lucha para conseguir quitarse esa carga, por ejemplo, nos vemos representados todos. Nos vemos todos representados. Por eso el público, el grupo que asiste a constelaciones muchas veces no necesita constelar, ¿no? Yo ya he constelado todo el fin de semana en silla, no necesito hacer nada más. Ya, ya, ya. Y claro, es que eso es humano, ese conflicto siempre es humano, siempre desde el origen de este concepto que tenemos de ser humano occidental y oriental incluso, es humano. Sí. Aquí a mí me surge una pregunta que, claro, viene de mí, o sea, de preguntarme algo que muchas veces puedo ver en el trabajo con constelaciones familiares, ¿no? Y es que cuando invitamos a un representante a ayudar a una persona a representar algo, a mirar algo, muchísimas veces luego he escuchado, oye, pero ¿cómo tú supiste
que yo tenía este tema, ¿no? No, no, yo no te conozco, ¿no? Es más, en alguna oportunidad en un taller, una señora mayor, al finalizar, me dijo, oye, Yeriana, ¿cuántos meses has entrenado a esta gente para que actúe todo esto, ¿no? Y yo decía, wow, ¿cómo se puede ver? Porque bueno, lo que hablábamos antes, aunque no dijésemos la palabra, es la fenomenología, ¿no? Pero muchas veces me pregunto esto, ¿no? La energía, el campo nos apunta a que algo puede trabajar a alguien y tú no lo sabes y esa persona va y lo trabaja, ¿no? Igualmente puede pasar, allí va mi pregunta, con los actores. Es decir, así como decimos, oye, este actor casi siempre le dan los papeles de, no sé, un villano o una persona tal, ¿no? Puede pasar igual que tú llamas, ¿sí? Sí, puede ocurrir. Mira, lo que planteas nunca me lo había, nunca me lo había preguntado. Es muy interesante lo que estás diciendo. En principio, el actor, como un representante, entra al escenario o entra a los ensayos, primeramente, y tiene que estar limpio, limpio de polvo y paja, tiene que estar abierto para que dentro de él ocurran dos cosas. Una, que entre el personaje y dos, que empáticamente él conecte con algo suyo, ya sea luz o sea sombra, que le haga que consiga, perdón, que ese personaje esté vivo en un escenario, ¿no? Porque hoy nadie permite que se finja en un escenario o en el cine o en la televisión, ¿no? Hoy tiene que ser real, ¿no? Afortunadamente. Entonces, ese camino de doble sentido, ¿no? De estar abierto a lo que pueda traer el personaje y ese conectar con esa parte, ya te digo, puede ser hasta vulnerable, ¿no? De encarnar algo que no, en principio, yo creo que no soy yo, pero que es parte de mi personalidad. Mi personalidad es muy pequeña, pero dentro de mí están todas las facetas, pues yo consigo pues, encarnar, hacer carne, hacer vivo a un personaje escrito en un papel, ¿no? Que de repente encuentre una forma estupenda de encarnarlo y que todos los demás vean que yo, como actor, tengo más afición por ese tipo de personajes, por ejemplo, malvados, ¿no? ¿Significa que hay algo dentro de mí que tengo que solucionar todavía? Pues no lo sé. Pudiera ser que sí, pudiera ser que sí. ¿Eh? Me parece fascinante la pregunta que haces, ¿no? Sí, ¿sabes por qué te la hago igual? Porque cuando, por ejemplo, me he acercado a lo que es pedagogía sistémica y he trabajado con algunos docentes, esta parte, he podido, por ejemplo, alguna profesora que dice, ¿por qué desde que muere mi madre me toca un salón de alumnos donde a alguien se le muere la madre, ¿no? Entonces, es como, bueno, darle cabida, que puede ser, ¿no? Que así como ocurre en talleres puede ocurrir en otros ámbitos esto, ¿no? Luego hay una parte no tan positiva, y es que el actor y la actriz pues se acomodan a un tipo de interpretación, se encasillan, que es como se dice aquí, y de ahí no salen, con lo cual es cómodo y no tienen que hacer un trabajo extra, ¿no? Esa sería la parte menos positiva del asunto. Pero lo que planteas es muy, muy, muy interesante, de verdad, es muy interesante. Habría que preguntar a algunos actores y actrices que tienen que resolver ellos cuando hacen de ese tipo Otra vez, claro. ese tipo de rol, ¿no? Mm. Vale. Bueno, yéndonos un poco de nuevo al artículo, que tiene muchas partes interesantes, dices que hay algunos aspectos comunes entre el teatro y las constelaciones familiares y allí nos hablas de tres elementos o aspectos, Sí. ¿no? La empatía, las transiciones y el Ujú, timing, ¿no? ujú. Ajá. ¿Podrías hablarnos un poco de cada uno? Bueno, la empatía, creo que todos sabemos lo que es. A mí me gusta citar a mi maestro Peter Woodken, que él habla que hay que las constelaciones, un taller de constelaciones es un círculo de cuatro pistas, ¿no? Y esas cuatro pistas incluyen al facilitador, incluyen al cliente, la clienta, incluyen a los representantes, incluyen al grupo. Son esas cuatro pistas. Con lo cual, estar en contacto emocionalmente con uno mismo, estar en contacto con el cliente, estar en contacto con los representantes y con el grupo es un trabajo
empático grande, muy grande, porque necesitas estar abierto a todo esto, ¿no? Entonces, esta triada, esta empatía, transición y timing, va todo unido, no puede ir cada una por su parte, porque claro, si tú estás atendiendo desde dentro de ti y desde fuera de ti, sintiéndote y observando todo lo que está ocurriendo y percibiendo además todo lo que está ocurriendo, pues necesitas estar atento al proceso de cada una de las partes, al proceso propio, al proceso del cliente, al proceso de los representantes y también, si quieres, al del grupo. Eso en teatro se ve muy claramente. Hay directores, directoras que no permiten las transiciones, que tú ves una obra de teatro y los actores dicen el texto todo corrido. No hay una pausa. Y de repente dices, ¿qué ha pasado? Ah, el texto es muy bonito, todo muy bonito, todo muy guapo. Los actores muy bien, las actrices guapísimas, tal. Pero ¿qué ha pasado? No me he enterado de la obra, ¿no? Esto fue relevante a finales del siglo XIX con Anton Chekhov, un autor médico, además, autor de teatro, que estrenó su primera obra y fue un fracaso. Su primera obra se llamaba La Gaviota y fue un fracaso. Pero llegó Konstantin Stanislavski y dijo, esta obra es una maravilla, yo la voy a montar con mi compañía que se llama Teatro del Arte y la vamos a estrenar. Y de repente se convirtió en éxito en Moscú. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que Stanislavski, queriendo ser naturalista, queriendo ser realista, buscaba ese proceso interno que Chekhov explicaba sin palabras. Porque cuando lees una obra de teatro de Chekhov, dice, ¿qué ha pasado? Nada. Es insulso, es cotidiano, no ha pasado nada. Pero claro, necesitas llenarlo de silencios para que veas cómo el personaje pasa de una cosa a otra, de un punto a otro, la famosa curva del personaje, para que en esa transición, que es como se llama en teatro, nosotros como espectadores sintamos lo que está sintiendo el personaje que no se atreve a decir, porque ya no decimos las cosas. Ya las guardamos dentro, ¿no? Dentro de poco va a venir Freud para explicárnoslo, ¿no? Entonces lo guardamos dentro y eso está muy claramente en ese tipo de teatro, donde lo que no se dice es mucho más importante que lo que se dice. Y esto lo sabemos muy bien los facilitadores. Entonces, cuando nosotros estamos en el taller o estamos en la sesión individual, tenemos que atender a toda esa transición, a ese paso, ¿no?, de nuestro cliente, de representantes, etcétera, de un lugar a otro. Si nosotros, y ahora viene el timing, si nosotros precipitamos o dilatamos ese momento, hemos perdido algo maravilloso. En una obra de teatro sería el aburrimiento directamente, porque va muy lenta, o no me he enterado de lo que ha pasado, como decía antes, y en un proceso personal terapéutico, pues hemos perdido pues, como la guinda, ¿no? Hemos perdido el momento donde posiblemente los representantes ya están diciendo, que me he dado cuenta, que ya sé, que tal, pero el cliente todavía no ha vivido ese momento. Y necesitamos parar a nuestros representantes para que el cliente llegue a ese momento por sí mismo, si es posible, si no con ayuda, con alguna intervención, como sabemos hacer. Pero si no, que lo viva él. Y esa empatía, esa transición y ese timing funciona como triada. Y eso un buen director de escena lo sabe hacer muy bien. Por eso hay obras más aburridas, menos aburridas, obras que funcionan, obras que no, con un mismo texto. El texto puede ser el mismo, pero de repente hay montajes que funcionan y montajes que no. Por ejemplo, en España no se trabaja mucho el timing en teatro y cuando ves El Rey León en Londres o en Nueva York, dices, qué maravilla, cuando lo ves en Madrid dices, qué maravilla, pero falta un poquito de timing, falta un poquito del momento justo, del momento adecuado, ¿no? Y bueno, pues estas cosas pasan y cuando lo aplicamos evidentemente a nuestros procesos terapéuticos, para mí son bueno, pues fundamentales. ¿A qué crees que se debe el que, sabiendo que esto es una verdad o comprobada,
Sí, alguna pregunta que me vas a decir, Yeriana, no sé qué me estás hablando. Eh, si se sabe, ¿no? ¿Cómo es posible que ocurra? O sea, ¿sabes qué pasa? Que lo que pienso, me voy a las constelaciones, ¿no? Sí. Imagina que estamos en un punto importante donde la persona, paciente o cliente, hay una frase o un momento, ¡ting! ¿Vale? Eso que tú dices, timing. Pero resulta que como yo estoy angustiado o yo estoy más en la mente, yo hablo de otra cosa, saco otras frases, saco un representante, lo que sea, ¿no? ¿Mm? Y ahí igualmente se ha perdido esa importancia, ¿no? Porque no, la persona puede ser que se desconecte, ¿no? O no lo tome. Exacto. Entonces, ¿qué crees que hace que un director decide que es importante y otro no? Porque, ¿qué hay ahí? Yo creo que es un trabajo empático muy grande, porque cuando estás dirigiendo, tienes que tener en cuenta, cuando estás ensayando una obra de teatro, tienes que tener en cuenta algo que no está, que es el público. O sea, cuando tú ensayas no sabes cuál va a ser la reacción del público, con lo cual empáticamente tienes que ponerte en lugar del espectador y escuchar, percibir desde ese lugar o desde ese campo, si me apuras, qué pasará cuando esto se ponga en pie y haya un público real. ¿Sabes? Muchas veces, y esto tú has dicho, no lo has dicho con palabras, pero yo creo haber entendido entre líneas que hay un ego muy fuerte que está por encima de lo que está sucediendo. Es decir, está por encima del proceso. Y el proceso, tanto en teatro como en nuestro trabajo, es fundamental. Y si no respetamos el proceso, se acaba todo. Sí, yo digo que volvemos siempre a un poco lo mismo. Es, si yo no estoy listo, porque, bueno, el ego me supera o lo que sea, realmente yo no puedo entregar o no estoy disponible realmente. Es como esta Exacto, emoción que estás hablando. exacto. Vale, muy bien. ¿Cómo Nos llevas? entendemos, ¿no? Sí, vamos conectados. ¿Cómo llevas todo esto, a ver, esta transición o este aprendizaje o esta herramienta que se incorpora a tu trabajo, a esas clases, a los alumnos, a esos, o bueno, si no son alumnos de teatro ya, bueno, son personas que quieren formarse, ¿no? ¿Mm? Es decir, puedes integrarlo en este trabajo, Eh, tanto lo que el teatro como tal, ¿sí? claro, Y que es las constelaciones familiares. yo creo que para mí ha sido fácil hacer el paso a constelar precisamente por eso, porque tenía un background bastante grande, 30 años de teatro son muchos, y tenía un background grande en cuanto a percibir más allá de la observación, que es lo que es percibir, ¿no? A ir más allá de la observación y a integrar diferentes elementos dentro de mi ser, ¿no? Como te decía antes, el actor se vacía para recibir al personaje, el facilitador se vacía para recibir al cliente o al paciente, ¿no? Entonces, ese trabajo que es fundamental, creo que es, no digo que sea fácil enseñar en absoluto, para nada. Hablar del centro vacío, se puede hablar del centro vacío, pero realmente estar ahí, en ese lugar, no es fácil. Y eso es pues un trabajo, vuelvo a decir lo mismo, un trabajo interno de quitarnos todas las cargas que tenemos, limpiarnos y pues tomar a los padres, etcétera, etcétera. Y, y al mismo tiempo de práctica, ¿no? De probar y equivocarme. Yo me he equivocado, yo al principio me he equivocado. O sea, me he equivocado y reconozco mis equivocaciones y gracias a esas, pues evidentemente he aprendido. Pero creo que es un trabajo interno, ¿no? Y también venga, vamos a sacar afuera lo que vamos haciendo. Eso es lo que pretendo en mi formación, ¿no? Hemos empezado en enero y llevamos solamente 3 módulos. Es la primera que hacemos de familiares y de organizacionales en presencial en 2 años. Y es lo que vamos haciendo, ¿no? Estamos trabajando la percepción, estamos trabajando el trabajo interno de cada uno de los participantes, estamos haciendo todo ese trabajo teórico, ¿no?
y creo que fascinante, por lo menos para mí. Y ellos están por ahora contentos. Además, creo que esto es en la formación tiene que haber como este continuo movimiento, ¿no? Exacto. Porque está bien, está muy bien que está toda la teoría, está muy bien, pero tu trabajo en personal yo siento que comienza desde que dices sí, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Y como sabemos, es la única forma para poder ir al encuentro del otro de una forma limpia. Porque si no vamos cargando con nuestras cositas. Pequeñas cositas, sí. Vale, hacia el final del artículo, y aunque no sea el fin de la entrevista, ¿no? Pero hablas de los aportes, ¿verdad? Em, tienes allí dos puntos. Dice constelar personajes, creación de personajes y textos, ¿no? ¿Cómo podría ser esto, no? Háblanos un poco de este aporte. Bien, el constelar personajes es lo que te he dicho antes con mi experiencia, ¿no? Eh, cuento en el libro que... Ay, se me ha olvidado ahora mismo el nombre. Ay, Dios mío, bueno, luego me vendrá. Ya te Eh, lo digo. ay, Ya te lo digo, mira, constelar. em, bueno, luego me viene. El- yo estuve durante unos años haciendo, cuando iba dejando el teatro, me dediqué al teatro y crecimiento personal. No estaba formando actores, estaba haciendo, pues bueno, un trabajo terapéutico con el teatro, no cómo usar el teatro para que te descubras y llegar a tu esencia, ¿no? Entonces, en esas sesiones que hacía semanales y luego hacíamos una representación, pues ahí probaba cosas, ¿no? Para mí era como un laboratorio. Un laboratorio del cual salió un libro que se llama Coaching en Escena, además, que es fruto de esos años de trabajo. Y, y fue fascinante porque en algún momento pues, me permitía que los personajes, que los actores interpretaran a otros personajes, pero constelándolo, ¿no? No haciendo el personaje, sino constelando el personaje, ¿no? Ahora tú eres el personaje y tú eres el otro personaje, ¿no? Y como si fuera una mini constelación individual o por parejas o por tríos, ¿no? Y eso, como te he dicho antes, Gerana, daba mucha comprensión y sobre todo facilitaba el bajar las defensas que todos tenemos de los juicios, ¿no? Que es lo que estábamos también hablando antes, ¿no? Bajaba nuestra defensa de los juicios sobre cómo voy a interpretar yo a este personaje que es que es lo que sea, ¿no? Pues bueno, pues como decía mi profesor Domingo Loyudice, pues todos tenemos un asesino dentro, todos tenemos un loco, todos tenemos... Y entonces, bueno, conecta con eso, pero si no quieres, por lo menos, si lo constelas, si lo llegas a encarnar de alguna forma desde otro lugar, porque como sabemos, todo lo que ha sido creado tiene vida. Y un personaje ha sido creado, con lo cual tiene vida. Y cuando lo incorporas de esta forma, es impresionante porque desaparecen todos esos juicios por parte de los actores y actrices y, y llegas a él, llegas a su esencia. Que este ejercicio es fantástico porque es como permite atreverme. Exacto. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Te atreves, te conviertes en valiente, por supuesto, y además, ¿cómo decirte? Te sirve también, todos los actores necesitan una preparación antes, ¿no? Pero si realmente entras en el campo de la obra de teatro y encarnas al personaje como representante, si quieres decirlo así, no necesitas preparar nada, ya lo eres. Todos los representantes parece que hacen teatro, como decías tú antes, ¿no? De ese comentario. Pues ya no necesitas hacer todos estos trabajos, ¿no? Sino que, entras y puedes aportar desde esa comprensión que es más elevada que la que un actor o una actriz puede decir sobre un personaje, desde un lugar más elevado, aportas y claro,
Eso ya trasciende, que es una palabra que a mí me gusta mucho usar en estos casos, ¿no? Trasciende, va más allá de la propia obra y puede llegar Más. más. Y yo insisto, el teatro viene de un rito religioso de comprensión del mundo, porque lo que se contaba en esos ritos antiguos era mitología. Y recuerda que el teatro, perdón, el teatro, la gente cuando iba a ver Edipo se sabía el final. No iba a ver, vamos a ver una nueva película de fulanito. No, no, no. Van a ver algo que ya conocen. Van a ir a un ritual donde se producen una serie de factores, como por ejemplo la catarsis, ¿no? La famosa purificación. Entonces, cuando imagínate una obra de teatro así, ¿no? Donde todos se han constelado y están representando a los personajes y se conectan con algo superior, con esta, con esta conciencia superior, ¿no? Que es la que ha encarnado, la que ha hecho posible que todo esto ocurra. Casi que el libreto pasa a un segundo lugar. Ujú. La persona es Exacto. más allá del libreto. Sí, en ese punto yo voy a leer algo que aquí tienes en el artículo. Dice, en alguna ocasión y bajo sugerencia de Cecilio Regojo, Cecilio, se me olvidó, perdona, Cecilio. vale, un actor representara a su antagónico, ¿sí? A su antagonista, ¿no? Exacto. Especialmente cuando existía un atasco en los ensayos o no se entendían las instrucciones. Es como ponerme en el lugar del otro, aunque sea del otro extremo, ¿no? Exacto, exacto. Genial. Es fascinante interpretar Hamlet y durante los ensayos, por ejemplo, haber encarnado a la madre. No digo entenderla, digo vivir lo que siente la madre de Hamlet cuando ha asesinado de alguna forma a su marido y está con el tío viviendo. Cuando yo interpreto a Hamlet, voy a ver a mi madre desde otro lugar. No digo que la comprenda, el actor va a comprenderla, por supuesto, el actor se va a abrir enormemente, pero el personaje va a entrar directamente al amor de madre, a la falta de amor de madre, a todo lo que pueda venir detrás, bueno, a una comprensión cósmica, es que no puedo decir otra palabra. Es un recurso como invaluable, es un recurso gigante, Exacto. claro. Luego entonces hablas de creación de personajes y textos. Bueno, esto es... Pues al igual, imagínate, hay una forma de trabajo en teatro que es maravillosa, que es el trabajo colectivo, que se popularizó mucho en los años 60 con teatro popular, teatro de guerrilla, el living theater, el teatro terapéutico, el teatro social, muchísimo, que bueno, que todavía sigue existiendo, no tan potente como en esa época, pero que sí existe un trabajo colectivo. Hay compañías de teatro que trabajan el director y el autor y los actores al mismo tiempo, ¿no? Y van creando. El autor, que es al mismo tiempo el director, va creando, va proponiendo a los actores, y los actores pues les da aportación, ¿no? Bueno, esta frase está mejor así, este personaje no se comportaría así, etcétera, etcétera. Ahora, imaginemos que que este equipo, esta compañía, deciden constelar los personajes y alguien pregunta, ¿quién falta aquí? Y se abre un mundo. Porque posiblemente esa persona que falta en ese universo es fundamental para la obra. Y a lo mejor lo escribo en un texto y a lo mejor no, pero ya sé que alguien falta aquí y que alguien no ha sido integrado y que alguien ha sido excluido y que alguien no está en orden y que alguien no tiene su compensación. ¿Ves? Entonces, eso si lo ves desde el prisma de la constelación, pues de repente la obra se representa ante ti y puedes elegir qué quieres llevar al libreto y qué no. Wow, este camino es sin fin. Estamos empezando. Sí, es lo que digo, cuando vemos esta herramienta o método en todos sus ámbitos o aplicaciones en diversos ámbitos, decimos que es una puerta abierta.
decir, falta mucho por mirar y además que es un aporte, bueno, como decías en ese deseo cuando empezabas teatro, es entregar algo al mundo, ¿no? O sea, es como el Exacto. aporte no es solo individual, es gigante o puede ser gigante. Ujú. Ya. Y lo vemos cada vez que hacemos una constelación. Además. Sí, me gustaría que, a ver, tienes muchas publicaciones. No sé por qué me seduce el libro de la seducción, pero, pero un poco en estas, no sé si son estas dos las más recientes, Hablar en público, es la última creo que tiene. Y la anterior es el de seducción, sí. Sí, a ver, no tengo el libro, ¿no? Pero son ejercicios prácticos, es cómo llevar, háblame un poco de qué puedo encontrar allí, ¿no? El seducción, yo, vamos, hace como 20 años, bueno, poco menos de 20 años, y cuando te contaba, ¿no? Que me dio la vuelta la vida y me reinventé completamente arriba abajo. Em, pues empecé a dar talleres de hablar en público para ganar dinero y para extender mi trabajo y para separarme de lo que era la universidad y lo que era el teatro, poco a poco. Y un día decidí diseñar un taller propio y decidí diseñar el taller de seducción. Fue un taller absolutamente teatral donde se trataba de encontrar la luz interna, interior, lo que te hace a ti brillar como persona para encontrar la luz de los demás y seducirnos sin necesidad de hacer ningún método, ni ningún artilugio, ni ninguna estrategia, ni ponernos más máscaras, ¿no? Bueno, ese taller fue un éxito durante el tiempo que duró. Luego inventé otro que se llamaba Psicoescena, donde ahí ya incorporé constelaciones, así, un poco para ir practicando, y se trataba de llegar a la esencia quitándonos máscaras también. Jugábamos con máscaras. O sea, lo mío era una esencia completamente teatral, como ya ves. Entonces se trataba de llegar a la esencia. Cuando me proponen escribir mi editorial Fidonia, Miguel Pedrero me propone escribir un libro sobre seducción, yo digo, uy, qué difícil, ¿no? Porque para mí hacer todas estas cosas que eran prácticas, todo era ejercicio práctico, con sus conceptos, sí, pero era práctico, llevarlo a un libro pues, me parecía fascinante y muy difícil. Entonces lo que hice fue juntar los dos talleres en el libro y hacer un libro de recorrido para llegar a tu esencia. Que Qué tu bien. esencia es tu luz, tu esencia es tu luz, es lo que tú tienes dentro, llamémoslo como lo llamemos, ¿no? Y entonces es un libro plagado de ejercicios. Hay 100 ejercicios para hacer, para llegar a tu luz. Y no es un libro que se repita, no, es un libro que tiene un trayecto y cada trayecto tiene un paso y cada paso tiene un significado y va a un lado y va a otro, va a otro, va por pasos, ¿no? Y bueno, pues eso, de eso se trata. Te lo haré llegar, Yereana. Me gusta. Ya, y el que dices hablar, a ver, exactamente se llama hablar en público sin miedo, ¿cómo es? Siendo tú mismo. Siendo tú mismo, también tiene que ver más con esto de dicción, eh, no. No, se Oh, trata de lo mismo de siempre. Se trata de hacer algo sin máscaras. Se trata de conseguir encontrar tu propia expresividad, tu propia voz, tu propia forma de moverte, tu propia... La dicción tiene que ser común para todos porque hay que hablar bien. Pero se trata de encontrarte a ti, de encontrar tu forma de comunicarte, de saber qué es la comunicación, de incluir toda la parte emocional de la comunicación que nosotros no hablamos, no incorporamos conscientemente, la incorporamos inconscientemente y así nos va. Por eso decimos transmitir en lugar de comunicar. Entonces, pues se trata de eso, o sea, yo siempre escribo lo mismo, no, de diferente forma, pero siempre escribo de lo mismo. Es buscarte a ti mismo, ¿no? eso es. Siendo tú mismo. Y no todo el mundo quiere hablar en público siendo él o ella misma. No todo el mundo quiere subirse a un escenario, interpretar un papel donde todo parezca natural y que lo haga yo estupendamente, muy bien, con una voz engolada y tal, no sé qué, no sé cuánto, pero tú, ¿dónde estás tú?
¿Cuánto daño te haces no siendo tú hablando en público? Ya. ¿Cuánta necesidad de hacerlo bien bajo no sabemos qué conceptos? Hay que poner las manos aquí, hay que poner las manos allá, hay que moverse, no hay que moverse. Pero si luego ves y ves los comunicadores que llegan y les da absolutamente lo mismo dónde tienen las manos, si tienen un bolígrafo, si andan, si no andan, les da lo mismo, porque llegan siendo ellos. Y es lo que nos cuesta trabajo hacer, ¿no? Dar ese paso arrojado, de coraje, valiente, de ser tú mismo cuando estás comunicándote ante los demás. De eso trata. Genial. Siempre he dicho que de la esencia esa de la que hablas es que es donde viene la grandeza, no de algún conocimiento que nos ubica en algún lugar. Exacto. Genial. Completamente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a abrir a ver si tenemos por acá, si te parece, alguna Perfecto. pregunta. ¿Alguna pregunta por acá? Voy a ver, vamos a ver. A ver, dice Juanjo Velasco, ¿algún actor se le ha encasillado en un papel, unos lo aceptan y otros se quejan? A ver, no es una pregunta. A ver, Juanjo, ¿cuál es la pregunta? Juanjo, ¿estás aquí? Buenas, no era una pregunta, era al hilo de lo que estabais hablando antes de los actores. ¿En un comentario? Sí, sí. Ok, vale. Gracias, Juanjo. Gracias. A ver, estamos abiertos a preguntas que quieran hacer o algún comentario como Juanjo que sume a lo que estamos conversando. Bueno, esperamos un poco, si no hay más preguntas. Seguimos. Yo te quiero preguntar, yo no soy público, pero te pregunto. ¿Algún personaje, yo no sé si esto es una pregunta que se le hace a todos los actores, algún personaje que a ti realmente te marcó una diferencia, algún personaje que, no sé, hace cuántos años estabas allí en el escenario, ¿no? Que te haya marcado positivo o de alguna manera que te haya cambiado algo? Yo tuve, a ver, tuve dos etapas, una que fue semiprofesional y otra profesional. Y sinceramente no tuve la suerte de encarnar a personajes relevantes para mí. Tuve la gran suerte de poder participar en dos tragedias representadas en Mérida, en Sagunto, en Teatros Romanos, en Málaga. Participé en La Orestiada y participé en Las Troyanas. Además, versionadas por Francisco Rodríguez Adrados, al que nombro en el artículo, porque tiene un libro maravilloso que se llama Fiesta, Comedia y Tragedia, que es el mejor libro que yo conozco por ahora sobre el origen del teatro. Y aquello sí que me marcó. Con 20 y pico años participar en una tragedia griega, y yo creo que ahí abrió el melón grande de mi amor a la comprensión que va más allá de lo que es lo humano, ¿no? Yo creo que eso sí me marcó muchísimo, 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 muchísimo. Qué bonito, ¿ves? Bueno, a ver, ¿hay alguna otra pregunta? Vale, vamos a ir cerrando entonces, ¿verdad? Hay una frase que tienes en tu página que dice, creo en un mundo donde el amor conduce a la libertad. Y yo podría unirla, después de todo lo que hemos hablado, con la de Hellinger que dice del amor que duele al amor que sana, ¿no? Es como, ¿dónde está la verdadera libertad, no? Cuando yo estoy en mi esencia y conectado con lo que ha sido lo bueno y lo difícil, ¿sí? Y asiento a ello, es que realmente creo podemos ser libres, ¿no? Completamente de acuerdo. ¿Verdad? Sí, yo diría que pues queda mucho por investigar y aportar
bueno, en este ámbito, ¿no? Del teatro, que para mí ha sido fantástico aprender leyendo y escuchándote. Y que, bueno, que esta herramienta sigue dando aportes invaluables en todos los ámbitos y que de alguna manera estamos allí para aportar, ¿no? Cada uno en su área. Ujú. No sé si quieres decir algunas palabras para terminar, para cerrar. Yo creo que las mejores las has dicho tú ahora, nombrando a Hellinger. No, simplemente suscribirlas y recordar que nos liberamos gracias al amor que duele. Nos liberamos así. Y que ese amor, en esa gran comprensión, pues nos libera, ¿no? Y que la libertad es mucho más grande de lo que pensamos muchas veces. A eso me dedico y esa es mi misión de vida. Estamos compartiendo misiones de vida. Nada, agradecer a todos los que se conectaron también por acá, recordar nuevamente el libro de la buena práctica en las constelaciones sistémicas, que pueden adquirir tanto en la página de la asociación como en Amazon, y que recordar también que estas entrevistas van a estar luego en YouTube, ¿vale? Bueno, muy buenas tardes o noches o días, donde quiera que se encuentren. Gracias. Muchas Luis, gracias. encantada. Hasta pronto. Adiós.